Estimadas audiencias de Cuatro Vientos, estamos haciendo ya la tercera transmisión a partir de este momento de nuestra programación de este jueves 21 de enero del año 2021. Muy agradecidos con ustedes. Pues las 12 del día y todavía no hemos desayunado. La hora del Ángelus, Javier. ¿Qué es esa hora del Ángelus? Buenos días, amigos y amigas de Cuatro Vientos. Con el programa. Anteriormente, no sé si todavía en algunos lugares del país, a las 12 del día empezaban a tocar en las iglesias con las bocinas abiertas, ¿no? Para que escuchara la comunidad. Toda la comunidad. Sí, tocaban el Ángelus. Y entonces, pues es una pieza muy bonita, ¿no? Que incluso a ateos o no católicos nos gusta, a todo el mundo nos gusta el Ángelus. Y entonces cuando eran las 12 del día en punto, era la hora del Ángelus, era la hora en que tocaban el Ángelus en las iglesias. Oye, pues qué interesante. Yo creo que eso de seguro, si los virus que mutan con una enorme rapidez se enteraran, estarían así fascinados para ver si pudieran también transformarse en Ángelus. En Ángelus. Hola, ¿qué notas el día de hoy? La primera, bienvenidos, Olga, Alicia, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, compartan el programa. Muy interesantes informaciones el día de hoy. Pero esto que yo estaba comentando, fíjate que científicos de Estados Unidos han desarrollado un modelo para evitar el escape de virus que mutan con rapidez. Así, van mutando y los científicos detrás de ellos, ¿no? Así es, muy interesante. Esta es una nota de la agencia europea PRESS. Una razón por la que es tan difícil producir vacunas eficaces contra algunos virus, como la gripa, por ejemplo, y el VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana, que nos hace que nos abre la posibilidad a contraer SIDA, Javier. Sí. Perdón. Pues una de las dificultades es que este tipo de virus mutan muy rápidamente, lo que les permite evadir los anticuerpos generados por una vacuna, en particular mediante un proceso conocido como escape viral. Los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts idearon una forma de modelar computacionalmente ese proceso basándose en prototipos desarrollados para analizar el lenguaje, cómo es que actúan, cómo es que escapan estos malditos virus, aunque se ven tan bonitos ahí. De eso se trata, fíjate, el modelo puede identificar qué secciones de las proteínas de la superficie viral tienen más posibilidades de mutar de manera que permitan el escape viral y cuáles tienen entonces menos posibilidades de mutar, lo que las convierte en buenos objetivos para nuevas vacunas, Olga, según una investigación que se publica el día de hoy en la revista Ciencia. Sí, fíjate, por ejemplo, Bonnie Berger, quien es profesora de matemáticas de Simmons y directora del grupo de computación y biología en el Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del MIT, dijo: el escape viral de la proteína de superficie de la influenza y de la envoltura del VIH son responsables de que no tengamos una vacuna universal contra la gripa ni una para el VIH, enfermedades que causan cientos de miles de muertes al año. El estudio identifica posibles objetivos para las vacunas contra la gripe, el VIH y también contra el SARS-CoV-2, con sus recientes variantes en el Reino Unido y también en Sudáfrica. Ese análisis, que aún no ha sido revisado por sus pares, por otros científicos, señaló las secuencias genéticas virales que deberían estudiarse más a fondo para su potencial y evitar que escapen a las vacunas, al efecto de las vacunas existentes. Los diferentes virus adquieren mutaciones genéticas a diferentes velocidades y el VIH y la influenza mutan muy rápido. Para que estas mutaciones promuevan el escape viral, deben ayudar al virus a cambiar la forma de las proteínas de su superficie para que los anticuerpos ya no puedan unirse a ellas. Sin embargo, la proteína en sí no puede cambiar de manera que la haga no funcionar, pues se moriría el virus. Fíjate lo que dice Berger. Si un virus quiere escapar del sistema inmunológico humano, no quiere mutar para morirse o no puede tampoco replicarse. Quiere preservar el estado físico, pero se disfraza lo suficiente como para que el sistema inmunológico humano pues no lo detecte. Y ahí están todos nuestros anticuerpos buscando al maldito virus y el virus bien disfrazadito ya dentro de nuestro organismo, Javier. Para modelar este proceso,
Los investigadores analizaron patrones encontrados en secuencias genéticas con un modelo de procesamiento del lenguaje natural, lo que les permite predecir nuevas secuencias con nuevas funciones, pero que siguen las reglas biológicas de las estructuras de la proteína que conforman el virus. Mira, una ventaja significativa de este tipo de modelado es que solo requiere información de secuencia, que es mucho más fácil de obtener que las estructuras de las proteínas. El modelo se puede entrenar con una cantidad relativamente pequeña de información. Para este estudio, por ejemplo, los investigadores del MIT utilizaron 60.000 secuencias del VIH, 45.000 de la gripe de la influenza y 4.000 de COVID-2. Coronavirus. Los expertos ahora trabajan en su modelo a fin de identificar posibles objetivos para las vacunas contra el cáncer. Fíjate, vacunas contra el cáncer. Bueno, son modelos que estimulan el propio sistema inmunológico del cuerpo para destruir tumores. Y dicen que también podría usarse para diseñar medicamentos de moléculas pequeñas que podrían ser menos propensos a provocar resistencias para enfermedades como la tuberculosis. Hay tantas oportunidades y lo hermoso es que todo lo que necesitamos son datos de secuencia, que son muy fáciles de producir, concluyó esta investigadora que lidera este grupo de científicos, Olga, sí, que la verdad a mí me dejan siempre asombrados. Y sabes que, Javier, nosotros hacemos mucho elogio a cada rato que nos es posible de la rapidez, de la proeza que ha realizado la ciencia, los científicos de hoy, con la rapidez con la que fabricaron las nuevas vacunas, estas vacunas contra el coronavirus, el COVID-19. Pero la verdad es que muchos científicos venían trabajando de tiempo atrás en el estudio de estas secuencias de cómo van mutando los virus. De hecho, tienen años tratando de encontrar la vacuna adecuada contra la gripa, las gripas clásicas que cada año 1, 2 o hasta 3 veces nos afectan a algunas personas y que si nos descuidamos, una gripa se puede convertir en una neumonía y una neumonía llevarnos a la tumba. Bueno, pues están buscando la vacuna adecuada contra la gripa a partir de que estudian toda la cantidad de secuencias y mutaciones que va logrando la bacteria o el virus, porque son dos, en este caso las gripas pueden ser provocadas por bacterias o por virus, ¿no? Pues sí, Olga, la verdad es que, insisto de nueva cuenta, lo importante es que finalmente se logren predecir estas mutaciones para evitar precisamente que esos disfraces, para evitar precisamente que se pongan el disfraz y pues así estén escondiditos, no haciendo ruido. Y le dice la vacuna, ¿a dónde vas, viejo Blas, con esas orejas que tienes atrás? Y al niño, ya me descubrieron. Sí. Bueno, la segunda nota, amigos y amigas, Joe Biden está haciendo de nueva cuenta noticia. El día de hoy anunció la suspensión por 100 días de las deportaciones de los inmigrantes en los Estados Unidos. Un respiro, Javier. De la agencia AFE y de Infobae, con redacción aquí de Javier Cruz, de 4 minutos. Parte. El gobierno de Joe Biden anunció este miércoles por la noche una suspensión de 100 días de las deportaciones de inmigrantes, aunque con algunas excepciones, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional. Mire, dice así el comunicado: durante 100 días a partir del 22 de enero, o sea, a partir de mañana de este año, se suspenderán. El Departamento de Seguridad Nacional suspenderá las deportaciones de ciertos no ciudadanos cuya deportación haya sido ordenada, detalló el secretario interno David Pekoski, quien fue nombrado por Biden. La razón, dijo Pekoski, es garantizar que Estados Unidos tenga un sistema migratorio justo y eficaz, centrado en proteger la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública, por lo que ordenó revisar y reiniciar los protocolos. Y el departamento no aportó en el comunicado detalles sobre las personas que podrán quedar excluidas en estas medidas en los próximos 100 años. 100 días, perdón. 100 días, sí, 100 años ni Macondo. Sí. Durante la campaña, Biden ya se comprometió a esta suspensión de las deportaciones, aunque en ese entonces lo hizo sin excepción alguna. Biden adquirió este compromiso después de recibir duras críticas durante las elecciones primarias demócratas
por las deportaciones masivas del gobierno de Barack Obama, del que él fue vicepresidente. Durante la presidencia de Obama fueron deportados 3 millones de inmigrantes, más que ningún otro gobierno de Estados Unidos, incluido Donald Trump. Así es. Y mira, la pausa por 100 días de las deportaciones se suma a otras medidas anunciadas ayer miércoles por la dirección precisamente de Seguridad Nacional. La suspensión a partir de las inscripciones al programa Permanezca en México, que permitió a Trump devolver al país vecino a los solicitantes de asilo. Además, Biden ha aprobado una serie de medidas migratorias dentro del paquete con 17 órdenes ejecutivas que ha firmado tras instalarse en la Casa Blanca. Entre ellas, el refuerzo del programa para jóvenes indocumentados conocido como Dreamers o Soñadores, o la revisión de las prioridades a la hora de arrestar a inmigrantes que no portan papeles. Asimismo, presentó un plan migratorio que prevé regularizar a 11 millones de indocumentados, aun cuando este proyecto depende del Poder Legislativo. Por otra parte, el presidente Biden firmó este miércoles órdenes ejecutivas para devolver a Estados Unidos al Acuerdo de París contra el cambio climático y evitar también su salida de la Organización Mundial de la Salud, en lo que supone la revocación inmediata de 2 de las medidas más polémicas de su antecesor Donald Trump. En presencia de la prensa y sentado en el despacho oval mientras llevaba una mascarilla, y fíjate, y en la parte de atrás fue muy interesante ver un busto en escultura de este enorme dirigente mexicoamericano, César Chávez. César Chávez, el líder de los migrantes, el líder de los trabajadores jornaleros en los campos de Estados Unidos, sí, que logró sindicalizarlos en la década de los 50. Es una lucha que llevó a un boicot, sí, muy efectivo contra las uvas en California, y de ahí se fue a nivel nacional. Y bueno, tuvo finalmente César Chávez el reconocimiento incluso de los gobiernos de Estados Unidos, de John F. Kennedy, y ahora pues se convierte en una figura que va a estar presente en el despacho oval, en la parte, ahí justo donde está su asiento, en la parte de atrás, ahí tiene el busto. Y eso fue muy el marcado, mensaje que quiere mandar, es muy simbólico. Esperemos que no se quede en símbolos, porque cuando a los héroes y a los luchadores sociales, como es el caso de César Chávez, los ponen en un icono, Javier, en ese momento se puede empezar a traicionar todo, ¿no? No, pero mira, las medidas han sido correctas y son hechos concretos, sí, ¿no? Graduales. Sí, ¿no? Y de hecho ya se están aplicando en el aspecto de la migración. Pero bueno, decíamos que Biden firmó ayer las primeras 3 órdenes ejecutivas de un total de 17. La primera para pedir a los estadounidenses que lleven tapabocas en todas las propiedades federales. Ahí lo vemos precisamente a todos con sus tapabocas. Todos los edificios. La segunda orden fue para ayudar a comunidades marginadas, y la tercera para devolver a Estados Unidos el Acuerdo de París. Esta tercera orden, dijo, que voy a firmar mientras todos están aquí, es el compromiso de que vamos a reintegrarnos al Acuerdo Climático de París a partir de hoy, dijo el presidente a los periodistas. Pues es una de las mejores noticias. Así es, y esa orden ejecutiva sirve para reafirmar el compromiso de Washington con el Acuerdo de París, del que Estados Unidos se retiró oficialmente apenas el 4 de noviembre pasado, solo un día después de las elecciones presidenciales, y sin que se conociera si el vencedor era Biden o Donald Trump. Así que, pues ya empieza a haber algunos cambios, Olga. Espero que en esta línea él está tratando de buscar de alguna forma reconciliarse y contrastar de inmediato, ¿sí?, con Donald Trump, que se fue ayer en medio de su ferocidad y de no haber asistido, amenazando con regresar. Dijo que iba a la conferencia, a la toma de protesta de Biden. No asistió, y dijo que iba a crear un nuevo partido, Javier. Esperemos que le pase lo que a Calderón con México Libre. Allá se va a llamar Partido Patriota, algo así. Bueno, y una muy mala noticia. Esto está sucediendo no solo en México, está sucediendo en el mundo. Menores de edad, las víctimas invisibles de la pandemia de COVID-19 en México. Laura Islas, de Reporte Índigo, trae este reportaje que lo sintetizamos de esta manera, Alicia. La pandemia de COVID-19 no solo se ha cobrado la vida de personas adultas o con alguna movilidad, con alguna enfermedad, ¿verdad?
En México se han registrado, fíjese, 427 defunciones en menores de edad que dieron positivo al virus del SARS-CoV-2, la gran mayoría con menos de 5 años. Niñitos, pequeñitos, Javier. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, del 12 de abril de 2020 al pasado 17 de enero, se han contagiado en todo el país 42.032 personas entre 0 y 17 años. Aunque las cifras muestran que la mayoría de los contagios son en adolescentes, también revelan que el índice de mortalidad se encuentra en las niñas y niños que están en la primera infancia y tienen menos de 5 años. Sí, se enferman estos jovencitos, niños y adolescentes, pero mueren más los pequeñitos, los niños de menores de 5. De las 427 muertes, 238 corresponden a hombres y 189 a mujeres. Mira, también en los niños se da esta diferencia por sexo, Javier. Así es. Que mueren más niños que niñas. Además, 241 tenían de 0 a 5 años, 125 de 12 a 17 años y 61 niños entre 6 y 11 años. Ante la ola de contagios que vive México y que en los últimos días ha alcanzado máximos históricos de contagio y defunciones, expertos llaman a seguir con las recomendaciones de las autoridades y a no bajar la guardia en esta población en particular, pese a que no sea la más afectada, ya que se tiene la falsa idea de que en ellos no se contagian y que no les va a pasar nada. Y sabes qué, Javier, lo peor de todo es que yo he escuchado a padres, a madres de familia, decírselo a sus niños: no, los niños no se contagian, los niños no se contagian. Y en lugar de irlos educando en una cultura de protección, de cuidarse, de protegerse contra el virus, pues les inculcan la idea de máxima libertad, Javier, y eso es muy peligroso. Eres un niñito, no te va a pasar nada. Sí. Mire, entre otros aspectos relevantes es prestar atención a su salud mental de estos menores de edad y atenderla adecuadamente, ya que factores como el encierro o la falta de convivencia también pueden tener secuelas en su comportamiento. Carlos Alberto Pantoja Meléndez, responsable de la información de COVID del Departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que si bien esta población no es la principal afectada, se ha demostrado que la nueva cepa de coronavirus, la que se detectó en Reino Unido, puede generarles a los niños cuadros importantes en la enfermedad, además de que es más contagiosa. Mire, para la senadora Josefina Vázquez Mota del Partido Acción Nacional y actual presidente de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Senado de la República, esta población, la infantil, ha quedado abandonada durante la pandemia, pese a ser una de las más vulnerables. Mencionó Vázquez Mota que la pandemia ha significado un infierno debido al incremento de la violencia y de los delitos sexuales. Según datos de la Policía Cibernética, el consumo de pornografía infantil creció 73% en 2 meses cuando inició la pandemia. Ay, ¿qué hacen los hombres? ¿Qué tienen en la cabeza, Javier? Y mira, por otro lado, el psicólogo Francisco Díaz Amezcua, que es ganador del premio Doctorolia del año 2020, explica que aunque la pandemia para las niñas y los niños y adolescentes no representa una situación que los tenga muy preocupados, la cuestión del encierro sí los llega a impactar psicológicamente, ya que no se pueden desarrollar de manera física ni artística y se ven limitados en su propio desarrollo intelectual. Por ejemplo, Javier, los niños menores de 5 años que están en edad de preescolar pueden no desarrollar competencias biopsicosociales, es decir, no van a tener la capacidad o no la van a desarrollar tanto de involucrarse con otros niños o el establecimiento de reglas para su normal convivencia. Algo similar sucede con los niños más grandes o adolescentes que se encuentran en un desarrollo fisiológico y sexual y que ya estaban acostumbrados a convivir con sus pares, con sus amigos, sus compañeros en la escuela o en actividades extracurriculares. Y mire, sin embargo, saber que alguien cercano tiene COVID-19 sí los puede afectar, sobre todo cuando no tienen toda la información, ya que les genera dudas y mucho miedo, ansiedad, ¿no? Que puede reflejarse en trastornos de ansiedad, en sus hábitos alimenticios
o que simple y sencillamente no puedan dormir. Es muy importante que nosotros le hablemos a los niños sobre cuáles son los escenarios que pueden suceder y sobre todo qué es lo más probable que suceda. La información a los niños y adolescentes debe ser el eje principal para poder resolver todas estas crisis emocionales y psicológicas, dice la especialista. Javier, al respecto, yo nada más un comentario. Hemos visto ya varios casos de personas que se enferman. No voy a hablar de ello, voy a hablar de una mala práctica que se está dando, Javier. Se enferma mamá está sola, tiene una niña y la niña es la que la cuida. Esto no debe ser así. No debemos poner a los niños ni a los adolescentes a cuidar a las personas enfermas de COVID. Ya vimos que sí se contagian, que puede ser muy grave. Entre más pequeñas es la persona, peor. Y si esta niña o este niño tiene hermanitos, también es peligroso. Entonces, aunque nos cueste mucho, el ex, la hermana, el hermano, la amiga, quien sea, que se haga cargo de ayudar a la persona enferma, pero no se lleven a los niños por delante. Es muy, muy peligroso. Así es. ¿Sí? Y yo también nada más quiero hacer un comentario, Olga, sobre este síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico, que es una afección grave que parece estar relacionada con esta enfermedad del coronavirus COVID-19. En su mayoría, estos niños infectados con el virus que causa el coronavirus solo tienen una enfermedad leve en la mayoría, pero hay casos, y cada vez nos estamos enterando más, Olga, de la presencia de esta secuela originada por el coronavirus que les provoca la enfermedad de COVID-19, y entonces esto, amigos y amigas, nos debe de poner todavía más en alerta para cuidar al máximo a nuestros niños. Conocemos casos cercanos a Organicia de niños de 1 añito de edad y han estado que estuvieron enfermitos, afortunadamente se recuperaron muy rápido y bien. Un caso se presentó en Chihuahua, Javier. Otro en Tijuana, sí, lo sabemos, lo conocemos. Sí. Por favor, tenga muchísimo cuidado con los niños. No baje la guardia. No le crea a las personas, es que es un niño y a los niños y a las niñas no les da. Los niños son angelitos que no se enferman, no, sí se enferman. Se enferman y grave, puede ser grave. Este síndrome está afectando órganos y tejidos, se inflaman de gravedad. Fíjese, el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos, los riñones, el sistema digestivo, el cerebro, la piel, los ojos. Y estos, obviamente, sus signos y síntomas dependen de las áreas que se vean afectadas. Así que, por favor, cuide. Sí. Extreme sus cuidados con sus bebés. Sí, ya se han encontrado casos, niños pequeños, menores de 2 años, todos inflamados. Sí, todos sus órganos internos y su piel, todo su organismo inflamado y pues en situación muy grave. Creo que es conveniente que comparta esta información con sus amistades, con sus familiares, para que no permitan que sean niños menores los que cuiden a los enfermos de COVID. Y dígale que está totalmente confirmado. No estamos hablando aquí de información falsa. Hemos encontrado esta información en múltiples medios de comunicación especializados en el sector salud que ya están reportando la aparición cada vez más constante de este síntoma entre niñitos de 0 hasta 5 o más años. Así que protéjalos. Hola. Otra nota. Sonora, Campeche, Tamaulipas e Hidalgo, únicas entidades con recuperación económica alta. Baja California tiene un desempeño bajo. Qué barbaridad, qué noticia, ¿no? Qué novedad. De las 32 entidades federativas de la República Mexicana, solo 4 muestran una recuperación económica alta, ya lo mencionamos, Sonora, Campeche, Tamaulipas e Hidalgo, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, así Fíjese, se conoce. El INCO. De acuerdo con la información de Carlos Cruz Vargas, que trabaja para la agencia APRO de Proceso, al dar a conocer el indicador de recuperación económica estatal, conocida como IRE, se mide el porcentaje de reactivación económica del Estado de manera trimestral. El organismo señaló que el nivel de recuperación a nivel nacional es del 86%. Esto significa 14 puntos porcentuales
por debajo del crecimiento que se esperaba sin la pandemia en México. Entre los hallazgos de la investigación está que la Ciudad de México, que concentra el 16% de toda la actividad económica del país, aún se encuentra por debajo del escenario sin coronavirus, 93%, aunque su nivel de recuperación es medio. Fíjate, por su parte, el estado más alejado de su crecimiento esperado es Baja California Sur, nuestros vecinos en el sur, Olga, sí, en el que se observó un nivel de actividad económica 20 puntos porcentuales por debajo de lo que se observaría sin COVID-19. Mientras tanto, aquí en Baja California, se ubicó en el número 20 de la lista con un porcentaje de recuperación de 89%, que es el mismo que obtuvieron Colima, Tlaxcala y Yucatán. Oye, destaca esto de Tlaxcala y Colima, sí, ¿no, Alicia? Yucatán pues, es un estado más o menos importante, sí, pero Colima y Tlaxcala... Mira, la entidad federativa menos afectada económicamente por la pandemia hasta el tercer trimestre del 2020 es Sonora, que ha mantenido una tendencia de crecimiento que no se diferencia del escenario sin coronavirus. Fíjate qué interesante, habría sí, que ver cuáles son las variantes económicas de Sonora que permiten esto, ¿no? Ajá. No vaya a ser que está muy bien ahí cimentado el narcotráfico. No, aquí lo dice. Bueno, lo dirás de broma, pero el tema del narcotráfico como sostenedor de la economía de una región, de un municipio, de una ciudad, de un estado o del país. Es fundamental. Aguas. Bueno, de acuerdo con este estudio, la demanda de efectivo sigue siendo la principal variable que nos permite predecir la recuperación a nivel estatal. Asimismo, el desempeño en bolsas de valores globales de sectores relacionados con el empleo de las personas en México, la capacitación, las industrias de consumo y los servicios tienen un alto poder predictivo. Mire, el estudio reveló que algunos sectores económicos tuvieron un mejor desempeño durante la pandemia, de forma que los estados ligados a esas industrias se recuperaron de manera óptima y las entidades con economías diversificadas muestran mayores niveles de recuperación. Esto es muy importante porque en Baja California siempre nos han jugado el dedo de que nuestra economía es diversa, ¿sabes? Y andamos en el nivel de recuperación económica es diversa, bajo, pero es pobre. Es una economía multiusos pobre. Sí, también. Para que las entidades tengan una recuperación económica acelerada, el Instituto Mexicano de Competitividad propuso diversificar la economía hacia sectores de mayor crecimiento, revisar y redefinir la estructura económica de los estados, abandonar la idea de vocaciones productivas, recuperar responsabilidades fiscales, tomar el control de la seguridad pública, innovar en el sector salud al aumentar la cobertura y la calidad con menores costos, incrementar la oferta educativa pública y privada y estimular la libre competencia y a la vez eliminar las prácticas de extorsión. Finalmente, bueno, pues casi nada. Casi nada. Pero es interesante la propuesta, es muy interesante lo que podemos hacer. Finalmente, el instituto propone dar certidumbre a la inversión en todos los sectores que sean lícitos, usar los mercados de capital globales como una verdadera palanca para el crecimiento y entender mejor cómo las economías y los sectores globales influyen en el crecimiento de los estados mediante el acercamiento directo de los gobernadores con esos países. Y bueno, pues es una propuesta que de alguna forma la debe de complementar el Estado. El Estado mexicano también debe de participar en generar las condiciones necesarias para que la recuperación económica se dé de una manera pues más equilibrada, porque claro, estábamos viendo, Olga, creo que nada más eran 3 o son 4 nada más los estados que tienen recuperación alta. No, 6, ¿no? Son 4 los primeros que leímos son, dijimos, a ver, así son 6. Sonora, Campeche, Tamaulipas e Hidalgo, no son 4. Sonora, nada Campeche, más. Tamaulipas e Hidalgo. Así es, todas las demás están en el medio, a partir de la Ciudad de México. Mencionamos era medio, mencionamos a la Ciudad de México y bueno, los demás. Y a los demás ahí, ya está Baja California en el montón de recuperación económica. Chiapas, y Yucatán entre los bajos, ¿no? Así es. Bueno, la Fiscalía de Guerrero desestimó una denuncia por violación contra el Félix Salgado Macedonio, que usted sabe es el candidato a gobernador por Morena. Esta Fiscalía de Guerrero determinó prescrita la acción penal contra Félix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura de la entidad por el Movimiento Regeneración Nacional.
Se realizó el estudio y análisis jurídico mediante el cual se ha determinado que se encuentra prescrita la acción penal, en virtud de que la denuncia fue presentada en noviembre del 2020 sobre supuestos hechos de 1998. Es decir, 22 años después, según se lee en un comunicado oficial que se dio a conocer anoche por parte de la dependencia en redes sociales. Ahí está la muchacha. Mira. Ahí está, de aquel tiempo. Esa es la muchacha de aquel tiempo. De igual forma, la Fiscalía Local reiteró que siempre ha velado por los derechos humanos de las víctimas y también se respetan los principios a favor de los imputados como el de presunción de inocencia. A pesar de que logró salir avante de esta acusación, Salgado Macedonio enfrentará una segunda denuncia penal con relación al mismo delito que se presentó supuestamente en el año de 2018. La Dirección General Jurídica Consultiva realiza el estudio y análisis jurídico del caso y en breve dará a conocer la procedencia o el no ejercicio de la acción penal en contra de este político. Salgado Macedonio, quien tiene 63 años de edad, es ingeniero agrónomo y formó parte de la corriente democrática del PRI, así como del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, del Partido Socialdemócrata y del PMS, Partido Mexicano Socialista. Después engrosó las filas del Frente Democrático Nacional, que es el movimiento antecedente del Partido de la Revolución Democrática, del cual es fundador. Fue diputado en 1987 y en el año 2000. También fue alcalde de Acapulco en los años 2005 a 2008 y en las elecciones de 2018, ya con Morena, se convirtió en senador. Es la tercera ocasión que se postula a la gubernatura de Guerrero. Fue candidato en las elecciones estatales del 1993 y 1999 sin éxito. También fue director del periódico La Jornada en su edición del estado de Guerrero de 2009 hasta diciembre de 2017 y se ha visto envuelto en varios escándalos. El más grave es la acusación de violación agravada y despido injustificado que se ha reiterado varias veces en su contra. Así es, Olga, y bueno, pues habrá que estar en espera de cuál va a ser el camino que va a tomar esa segunda investigación que ya está en análisis, y yo creo que debe ser muy pronto porque está muy cercano ya la fecha en que se deben de cerrar ya ante el Instituto Nacional Electoral y los institutos estatales electorales de cada estado, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los candidatos? Y ahí, pues, a Félix Salgado Macedonio, pues le interesa tremendamente que salga esto. Debe ser el primer interesado. Bueno, lo cierto es que no vamos a meter las manos al fuego por nadie, pero sí estuve leyendo, Javier, una parte del expediente. Dejé de leerla porque se nos viene una avalancha de información, de noticias, tantos expedientes, tanta información que se abrió en los últimos días, ¿no? Como el caso de Cienfuegos, del general Cienfuegos. Pero empecé a leer el expediente, es un expediente muy grande, y hay que decir que violando todas las normas y la presunción de inocencia, el entonces fiscal, que por cierto fue despedido por haber dado a conocer este expediente, el fiscal de la Fiscalía del Estado de Guerrero, hizo público el expediente. Y qué bueno que lo hizo público, porque muchas personas que nos interesamos por leerlo, tuvimos oportunidad de darnos cuenta de varias cosas. Por ejemplo, esto que no se había mencionado con toda contundencia y claridad, que es un caso que sucedió hace 22 años. Segundo, que la persona que acusó a Félix Salgado Macedonio trabajaba ahí en La Jornada con él y que reportaba ella a su casa, estaba casada, reportaba que tenía por razones de trabajo que quedarse hasta las 2, 3 de la mañana prácticamente todos los días, ¿sí? Y que estuvo trabajando 2 años consecutivos en La Jornada y luego fue despedida. A partir de que la despiden, ella presenta una denuncia, pero de carácter laboral, por despido injustificado, y nunca jamás mencionó ni acoso, ni hostigamiento, ni violencia sexual. Y bueno, este es un dato que resalta del expediente, porque si a mí o a cualquier mujer, digo yo, nos hubiera sucedido una cosa así de que nos hubiesen violado, ¿verdad? Pues, no, pues la denuncia es por violación. Sí, claro. Y solamente hasta que no prosperó, o no prosperaba, no avanzaba su exigencia de liquidación,
la cantidad que estaba pidiendo, que no recuerdo en este momento qué cantidad pedía, Y pero pues conforme a la se empezó a hablar ley, ya de la violencia y de hasta la violación. entonces empezó a hablar de violación, muchos años después, muchos. Y cuando 22 años han transcurrido sobre estos hechos de 1998. Y cuando presenta la denuncia por violación, Javier, presenta 13 pruebas. Una de ellas es ella misma, ¿verdad?, saliendo de la casa de Félix Salgado Macedonio. En la fotografía no se ve nada anormal, se ve a una mujer saliendo de una casa, punto. No se ve ni que vaya llorando, que vaya golpeada, va saliendo de la casa. ¿Quién le tomó la foto? No sé. La segunda es una fotografía del esposo de ella, donde nada más quiere acreditar que está casada. Y la tercera prueba es una fotografía donde ella aparece acostada, desnuda, dormida. Y dice ella que seguramente no estaba dormida, sino inconsciente, porque seguramente a un lugar a donde la invitó Félix Salgado a tomar una copa, le deben haber echado algo a su copa para que perdiera la conciencia, y que fue así como la violó Félix Salgado Macedonio. Bueno. Esas son las pruebas presentadas, ¿no? Repito, no conozco el expediente completo, no soy abogada, pero sí llama la atención que los hechos ocurrieron hace 22 años, primero. Segundo, que durante muchos años la denuncia fue nada más para que la liquidaran conforme a la ley o la reinstalaran en su empleo, y que cuando no logra este propósito, entonces lo denuncia por violación sexual. Y fíjate que este último caso, esta denuncia que se presenta ahora con relación a estos hechos del 98, pues hasta parecen reiterados, porque cuando él es candidato al Senado en el 2018, hay una demanda. Así es. Y ahora que es candidato a la gobernatura del estado de Guerrero, hay otra demanda. Entonces, caray, no voy a especular absolutamente para nada. Lo cierto, Olga, es que en este país, desafortunadamente, sí es un hecho de que hay una serie de violaciones a los derechos de las mujeres de una manera impresionante, sin duda. Y que el espacio público, aun siendo espacio público, no limita a ciertos personajes gandallones que ven a una muchacha en la calle y él andan acosando sexualmente, ¿sí? Y eso ha provocado que el 21%, todas las mujeres hemos sido objeto de este tipo menor o de mayor grado, acosos, de cosas objeto así. de una agresión sexual. Lo que ahora acaba de informar, lo que está informando y vamos a darle a conocer, amigos y amigas de Cuatro Vientos, es una información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, que está dando a conocer y está dando con mucha precisión que el 21% de las mujeres mayores de 18 años ya han sido víctimas en este país de acoso sexual en espacios públicos. La nota es de la periodista Leticia Díaz, de la Agencia de Proceso, APRO. Pese al confinamiento derivado de la pandemia por coronavirus, 21% de mujeres mayores de 18 años de zonas urbanas fueron víctimas de acoso o violencia sexual en espacios públicos, informó el INEGI. Tras dar a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, el INEGI resaltó que la percepción de inseguridad de las mujeres en 2020 disminuyó respecto al año anterior, cuando 27 de cada 100 mujeres mayores de edad se sintieron hostigadas sexualmente en lugares públicos en el primer semestre de 2019. Mire, la encuesta también destaca que a diciembre del año 2020, el 68.1% de la población de 70 ciudades en México, mayores de 18 años, consideraron que vivir en su ciudad es inseguro, percepción apenas menor de poco más de 4 décimas con respecto a lo que se sintió esa población en diciembre del año 2019, cuando el 72.9% de las mujeres adultas consideraban que sus ciudades eran riesgosas para ellas. De acuerdo con la encuesta, a diciembre de 2020 la percepción de inseguridad entre las mujeres alcanzó 72.6% de la población, mientras que entre los hombres fue de 62.7%. Mire, los últimos resultados revelan también que en diciembre del año 2020 las ciudades más peligrosas, consideradas así por sus ciudadanos, son Fresnillo,
Ecatepec de Morelos, Coatzacoalcos, Cancún, Olga y San Luis Potosí. En contrapartida, las ciudades donde la percepción de inseguridad fue menor son San Pedro García Garza, pues es el municipio de Los Ricos en Monterrey. La ciudad de Los Cabos. Pues también. Sí. Mérida. Preciosa Mérida. Hermosos todo ese lugar. Saltillo, La Paz y San Nicolás de los Garza. Pues así está, Olga. La verdad es que no sé en qué momento requiere este país una muy profunda reforma en materia cultural para que el machismo empiece a ceder, porque fíjate que yo no sé si tengas tú la misma impresión. Por la vía de la fuerza, por las movilizaciones de las mujeres. Pero yo siento que en los estados del norte de la República y muchos de los estados del noroeste de la República, entre ellos Baja California, Sinaloa, Sonora, como que tienen más respeto por las muchachas y por las mujeres cuando van por la calle. Obviamente es una percepción, pero creemos que desafortunadamente, pues muchísimas, ¿no? El 21% de las mujeres de mayores de 18 años han sido víctimas de este acoso sexual que realizan, pues la verdad, hombres que la verdad no sé, deberían realmente de reeducarse, amigos y amigas. No, fíjate que no, Javier, es falsa tu percepción, es muy fuerte la agresión sexual contra las mujeres, también en la frontera norte, en ciudades como Chihuahua, me consta en lo personal y me consta en mis hijas, que hemos tenido oportunidad de vivir en otros estados de la República y luego regresamos a nuestra ciudad y nos damos cuenta de que es mucho más agresiva la ciudad de Chihuahua. Yo lo había visto, lo había sentido, pero pensaba que era una percepción equivocada hasta que de pronto llega una de mis hijas, la menor, América, y me dice, mamá, dice, es que es terrible la manera en que se da la agresión, los hombres se acercan y creen que te están dando un piropo y en realidad te están diciendo vulgaridades, te van ofendiendo, te van hostigando, y es cierto, lo pude apreciar así. Javier, por otra parte, creo que no hay una mujer que se haya salvado, serán excepciones, de agresiones de diferente grado. Se les hace muy gracioso, por ejemplo, y esto todavía existe, era más antes, que una mujer iba por la calle y un hombre en una bicicleta o en una motocicleta se acercaba y le daba ¡paz! Una nalgada. Y sabes tú, la impotencia, la rabia, o iban caminando en sentido contrario un hombre, una mujer, y sobre todo si los hombres iban acompañados, se vuelven más machitos cuando van acompañados de sus amigotes y le meten mano a la mujer, ¿no? Sí, las fotografías que hemos mostrado precisamente hablan de esa actitud de manada, ¿no? De esa actitud de grupo de los hombres en que se sienten todavía incluso son asuntos de carácter cultural. Hay que educar a nuestros hijos desde niños en casa. Necesita forzosamente que elevar esto a un nivel muchísimo más allá de lo que originalmente están haciendo las autoridades también, de los 3 niveles, porque si bien es cierto que existen sanciones y penalidades cada vez más fuertes, esto no se va a resolver finalmente con mejores leyes o leyes que sean más estrictas desde el punto de vista de las juntas, de las sanciones que se le pueden aplicar a una persona que abusa sexualmente o que acosa sexualmente a una mujer. Definitivamente requiere forzosamente, insisto de nueva cuenta, de una campaña cultural, educativa, que vaya desde las escuelas primarias, desde las escuelas de las preprimarias, armando una nueva generación de hombres que empiecen poco a poco a ver a la mujer no como un objeto sexual, y eso los medios de comunicación también deben de entrarle muy duro a cambiar la forma en cómo presentan también las imágenes de las mujeres, porque desafortunadamente también vemos día con día, en redes sociales también, que a las mujeres se les pinta como unas prostitutas y con una característica evidentemente de uso sexual y nada más. Triste. Sí, te hostigan después de que de que lo rechazas, entonces viene el insulto, te dicen puta, te dicen ni que estuvieras tan buena. Oye, Javier, creo que esto tiene que ver desde la casa. Si usted tiene niñas, niños, a las niñas hay que, como se usa la palabra, no me gusta tanto, pero es válida, hay que empoderarlas, hay que enseñarles a las niñas a no quedarse calladas, a defenderse,
a denunciar, en primer lugar, ante papá, ante mamá, ante su familia, siempre que sufran alguna agresión, como ese estúpido que está ahí, esos estúpidos que van contra esa muchacha. Y también, Javier, enseñarles a responder, enseñarles a actuar unidas. Me gusta mucho lo que está sucediendo, a pesar de toda la violencia y todo lo que tiene, que puede tener de criticable esta respuesta que están dando las mujeres en varias partes del mundo, incluido México. Me gusta mucho la energía, la valentía con la que están saliendo las jóvenes a exigir esto. No soy perro, no soy tu perro, no me silbes, no me chifles, ¿verdad? Puedo caminar sola por la calle, quiero caminar sin que me hostigues. Todo esto es relativamente nuevo, este enfoque de la defensa del derecho de la mujer a no ser hostigada, agredida. Y me gusta mucho porque antes se veía así como, ay, si no le dicen nada, pues entonces es que no está bonita. Las bonitas son las que las piropean, ¿no? Agarran parejo. No, agarran parejo y son muy desgraciados. Entonces, qué bueno que está fortaleciéndose este movimiento. Es de lo bueno que hemos visto en los últimos años. Y si tiene un niño, si tiene un hijito, un nieto también que está bajo su cuidado, hay que educarlo desde la casa para que no sean unos barbajanes, ¿verdad? Para que aprendan a respetar a las mujeres. Así es. ¿Sí? Bueno, amigos, y vamos a terminar con otra nota muy interesante que hemos redactado y que desafortunadamente, Olga, ayer terminamos este trabajo ya anoche. Es la última, y vemos cómo finalmente lo que hemos estado aquí anunciando desde hace como 6 años, que la violencia, la ultraviolencia en nuestro municipio de Ensenada, cuando todavía el municipio llegaba hasta el paralelo 28, veíamos cómo estaba creciendo, dimos varias voces de alerta, pedíamos la intervención inmediata del gobierno federal, del gobierno del estado, del municipio, y desafortunadamente pues pasó totalmente desapercibido nuestras alertas, así como también alertábamos del caso de Jaime Bonilla, que tampoco nos hicieron caso, mucha gente votó por él, pero bueno. Y ahora, amigos y amigas, esto que vamos a darle a conocer son los resultados hasta el año 2020, Olga Alicia. El año 2020 es un año de veras crítico para la seguridad pública en el municipio y en la ciudad de Ensenada. Imagínese un municipio como Ensenada, que es territorialmente el más grande, pero en población de los pequeños, medianos pequeños, pues con el tamaño que tiene, es el 10º municipio a nivel nacional con mayor número y tasa anual de homicidios dolosos, que es el colmo, de verdad. En 2020, Ensenada rompió todos sus récords previos de asesinatos dolosos en un año. Quedó en la posición número 10 a nivel nacional en la lista de los 15 municipios más letales en muertes premeditadas y sumó una tasa anual de 73 homicidios alevosos por cada 100,000 habitantes, una de las más altas en México. 73 por cada 100,000. Esto equivale a una pandemia de homicidios dolosos. Mira, las cifras están bajo registro en el índice delictivo de la Fiscalía General del Estado y también en la Secretaría Federal de Seguridad y Protección Ciudadana, en donde también se confirma que Baja California, en 2020, ocupó el segundo lugar nacional en número de homicidios dolosos, con 2.938 casos, luego de Guanajuato, que tiene 4 de los 15 municipios más peligrosos en México por este delito. La inusitada reseña criminal de Ensenada se da en el contexto de la violenta confrontación que desde inicios del año 2016 sostienen los cárteles de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación con sus respectivos aliados delincuenciales, que en el caso del cártel Jalisco Nueva Generación incluye al cártel de Tijuana, por el control. ¿Qué es lo que está en disputa? Pues sí, el control del mercado local de estupefacientes, las rutas del trasiego de drogas y la intervención del puerto mercante local y su aduana marítima. Así de fácil y sencillo. Mira, así en el año 2020 el número de asesinatos premeditados ascendió a 408, aquí en Ensenada, 408. Incluyó otro récord en feminicidios con 6 casos reconocidos como tales
en la Fiscalía General de Justicia del Estado, lo que significó un aumento histórico del 48.5% con relación a la cantidad de un año antes. Fueron en 2019 275 muertes con tan solo 3 feminicidios. La verdadera dimensión de esta cifra se puede comprender al comparar los números del 2015, año previo a la confrontación entre estos dos grandes cárteles transnacionales mexicanos que se están disputando el territorio de Ensenada. Es decir, en tan solo 5 años, el delito de homicidio doloso creció 7.5 veces, 750%, Olga. Subió de 48 en 2015 a 408 en el 2020. Asesinatos. Lo que se tradujo en un aumento desmedido en la tasa anual de muertes alevosas que pasó de ser 9.8 personas, 10 personas por cada 10,000 habitantes en el año 2015 a estos 73 por cada 100,000 del año pasado. Este dato, 9.8 personas por cada 100,000 a 73 por cada 100,000. Es impresionante. Nada más me sirve este dato para mencionar algo que dije al principio, Javier. Está establecido por organismos internacionales que el promedio aceptado para que se considere que puede estar manejable dentro de las cifras que las autoridades pueden atender, el promedio de hasta 10 personas asesinadas por cada 100,000 habitantes. Después de 10 personas por cada 100,000 empieza a considerarse una pandemia. Esa es la palabra que se utiliza. Yo la dije, pero no crean ustedes que fue un decir nada más porque ahorita estamos enfrentando el COVID. No, sí existe el término en criminología y se considera una pandemia cuando en una ciudad, por ejemplo, se registran estos índices de más de 10 muertes, homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. En Ensenada tenemos 73, no más de 10, 73. Y estábamos abajito del índice establecido internacionalmente para que no se le ubicara como un lugar con pandemia. Así es. Pandemia de homicidios. Pues mira, esta cifra de 408 asesinatos dolosos es también la más alta registrada en toda la historia de nuestro municipio, que en el año 2020 reportó una población de apenas 557,430 habitantes y obviamente se sumaba todavía lo que hoy ya es el municipio de San Quintín. Asimismo sumó la cifra más alta de asesinatos cometidos en un solo mes. Fíjate, 52 asesinatos dolosos en el mes de septiembre. 2 por día, nomás descansando el 7º día de cada semana, Javier. En la suma de muertes premeditadas ocurridas durante los 2 últimos años, 683, lo que coloca a Ensenada en el lugar número 10 entre los más peligrosos del país, es junto con Tijuana y otros 13 municipios de Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán, una de las regiones en donde este año el gobierno federal aplicará una política de seguridad especial que buscará reducir y controlar la incidencia de homicidios dolosos. El pasado 17 de diciembre, el subsecretario de Seguridad del Gobierno Federal, Ricardo Mejía Verdeja, anunció precisamente en la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, Olga, que por mandato del presidente, este año se pondrá en marcha una estrategia especial que contempla, entre otras acciones, reuniones periódicas con los alcaldes de los siguientes municipios: León, en Celaya, Irapuato y Salamanca en Guanajuato. Hay que recordar que Guanajuato tiene el campeonato nacional, Javier. Concentra aproximadamente entre el 15 y el 17% de todos los homicidios dolosos que ocurren en el país. Bueno, son León, Celaya, Irapuato y Salamanca en Guanajuato. En el caso de Baja California, Tijuana y Ensenada. En el caso de Chihuahua, Juárez y Chihuahua, la ciudad capital del estado. En el caso de Michoacán, Zamora y Morelia. Y de Sinaloa, el municipio o la ciudad de Culiacán. Cajeme en Sonora, Guadalajara en Jalisco, Acapulco en Guerrero y Cancún en Quintana Roo. En total, durante el año 2020 se cometieron 11,447 delitos del fuero común en Ensenada, Olga Alicia,
del total de 85.814 casos que se registraron en toda Baja California, de los cuales 2.634 en el estado de Baja California fueron homicidios dolosos. Fíjate que esto representó una baja de 252 casos menos, asesinatos menos en Baja California. 252. Así es, 252 menos, que incluyeron 32 feminicidios, y esto es lo que precisamente está propiciando el tema de la alerta de género en nuestro estado, ¿no? Y esto obviamente ya llamó la atención, y el Centro Empresarial de Ensenada, Olga, ya está diciendo que esta cifra no representa la verdadera situación de la inseguridad que priva en nuestro municipio. Ellos tienen otros datos. Que en los primeros 18 días de este año, fíjate, en los primeros 18 días ya iban 32 muertes alevosas cometidas en la ciudad y en la zona conurbada, varias de ellas con un mayor nivel de sadismo y crueldad, porque se incluyó, miren lo que estábamos observando, estos son casos de Ensenada, amigos y amigas. Son dos muchachos que aparecieron así desnudas, un muchacho y una muchacha. Ahí está, ¿Sí? Cártel de Jalisco. Ahí están los cárteles, mira. Se están incluyendo ahora víctimas torturadas, decapitadas, mutiladas y quemadas en Ensenada. Al respecto, el presidente de este sector privado, de este organismo del sector privado, Martín Muñoz Barba, en una carta que dirigió al gobernador Jaime Bonilla y al presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala, les dijo, hacemos un enérgico llamado a nuestras autoridades competentes exigiendo se replanteen estrategias y se realicen acciones concretas y visibles que realmente protejan la vida, el patrimonio y las actividades comerciales y productivas de los ciudadanos. Javier, pues nada más un comentario sobre esta nota. En los últimos días, aquí en la ciudad de Ensenada, estuvieron apareciendo narcomantas. Tres, en muy pocos días, poco más de una semana, 3 narcomantas como esta que vimos ahorita, que tú nos hiciste el favor de seleccionar la fotografía, la imagen. Y también apareció una narcomanta, pero acompañada ya de bolsas que traía restos humanos, sí, de una persona o más de una persona que fue decapitada. Una de las fotografías muestra una manta que se sembró el año pasado aquí en Ensenada, Galicia, en donde hacen una serie de amenazas a los rivales, ¿verdad? Y les pusieron un puerco. Sí, lo vi. O sea, fue aquí en Ensenada. Eso parecía nada más imágenes que ocurrían por allá donde estaba muy fuerte la pelea entre los cárteles hace unos años, pero esa guerra ya llegó aquí. Y como bien dijiste al inicio de esta nota, nosotros lo comentamos, porque tuvimos la oportunidad de hablar con Alfonso, ¿cómo se llamaba el general, el de la zona militar? Alfonso Duarte Mújica. Alfonso Duarte Mújica. General. Sí, exactamente, gracias. Alfonso Duarte Mújica, platicamos con él y nos dijo, la ola de violencia va a llegar a Ensenada. O sea que inteligencia militar, Javier, tenía conocimiento con mucha anticipación de que venía esta descomposición a la ciudad. Y bueno, pero ¿cómo? Todavía estábamos nosotros dentro de parámetros normales. 2010, Olga. Sí, en 2010 nos dijo, sí, no tarda. Dijo, puede tardarse un poco, pero es un hecho. Se va a desatar la guerra en Ensenada por el dominio del territorio. Y mira, Javier, teniendo toda esa información, sabiendo lo que iba a suceder, digo yo, ¿por qué no hicieron nada? Pues, ¿Por qué no hicieron comentarlo? ¿Porque eran juez y parte o qué? ¿Por qué crees? Bueno, ahí está la información. Rápidamente, 2 notitas encabezados. El periódico Universal está sacando la nota. Magistrados federales revirtieron la sentencia de un juez que pretendía vacunar a población vulnerable sin importar la edad. Ya estaba aprobado eso, Galicia. Sí. Lo acaban de echar para atrás. Y también Ricardo Salinas Pliego perdió la batalla contra el Banco de México por los famosos dólares en efectivo, ¿te acuerdas? Sí, Javier. Que andaban ahí peleando de que cómo va a ser, nosotros necesitamos de los dólares en efectivo para poder hacer nuestras transacciones con el cambio, con el tema esto de las personas que mandan sus envíos utilizando las empresas de Ricardo Salinas Pliego. Y bueno, ya les dijeron, no se puede. Muy interesante.
¿Algo Sí, más? muy interesante. No, ya habíamos previsto, Javier, de que no el juez, la orden que dio el juez no se iba a sostener legalmente, No, claro. porque el plan de vacunación que diseñó el gobierno mexicano está apegado a normas internacionales y estas normas te establecen, en primer lugar, la población, el sector médico que está en la primera línea de combate al COVID, ni siquiera todos los médicos, Javier, sino los que están ahí. Y luego, de inmediato, empieza el primer segmento de la población de los adultos mayores. Y este primer segmento de la población son los mayores de 80 años, luego los mayores de 70 y luego los mayores de 60. Así es. Hasta después, y en esos segmentos de población, pues va entrando la gente que tiene problemas de salud, comorbidades, le dicen, ¿no? Y que están enfermos de diabetes, de hipertensión. Y entonces esto que dictó un juez lo hizo porque una persona menor de 40 años dijo, yo tengo derecho a que me vacunen antes que a todos los demás porque soy diabético. Pues sí, pero hay niños diabéticos, hay ancianos diabéticos, entonces el criterio es por segmentos de población. Así es. ¿Sí? Entonces así es como se va a aplicar la vacunación en la mayor parte del mundo. Bueno, amigos y amigas, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la sección de Cuatro Vientos Noticias. Muy amables, compártalo y bueno, hasta mañana, ¿no? Hasta mañana, disfrute su comida y nos vemos. Descanse. Descanse. Muy amables, hasta luego.